Bien, continuando con esta siguiente parte, vamos a ver lo que es la regulación de la síntesis del colesterol. Entonces tenemos la vía, ¿no? Del acetil-CoA, sabemos los múltiples pasos que hemos revisado en la parte anterior de esta clase. Nos daba la hidroximetilglutaril-CoA y la enzima principal, lo dijimos, en la regulación de la biosíntesis de colesterol es el paso de la hidroximetilglutaril-CoA a mevalonato mediante la hidroximetilglutaril-CoA reductasa. Por ejemplo, la primera regulación que vamos a tener va a ser una regulación por modificación covalente, es decir, activación o inactivación de la enzima por hormonas, ¿no? La insulina, por ejemplo, va a ser un activador y el glucagón va a ser un inhibidor. Después vamos a tener que el principal regulador de la hidroximetilglutaril-CoA reductasa es la misma concentración de colesterol intracelular. Por ejemplo, cuando el colesterol intracelular está aumentado, es decir, tiene bastante colesterol la célula, el mismo colesterol va a estimular la proteólisis de la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, es decir, va a estimular que la enzima se destruya, por lo tanto, que disminuya su actividad. También, si recordamos, el colesterol de la LDL es una fuente de colesterol extracelular. Entonces, cuando la célula, por ejemplo, de la corteza suprarrenal necesita colesterol, va a, o bien sintetizarlo mediante la vía que hemos revisado, o lo va a captar a partir de la LDL. Y la LDL tiene sus receptores que van a aumentar en la membrana celular si es que tenemos poca cantidad de colesterol, pero si tenemos bastante cantidad de colesterol, como lo que estamos viendo acá, la endocitosis mediada por receptor de la LDL está disminuida, está inhibida, porque va a haber menos cantidad de receptor disponible en la membrana. Entonces la célula regula su colesterol mediante las mismas concentraciones de colesterol, ¿no? Si hay bastante, se va a inhibir su síntesis y su captación extracelular, y más bien si hay poco, va a estar estimulada su síntesis y va a estar estimulada su captación extracelular. También las altas concentraciones de colesterol intracelular van a estimular su esterificación a través de la CAT para que sean guardados como ésteres de colesterol. Tenemos otros reguladores como por ejemplo las hormonas tiroideas T3 y T4, triodotironina y tiroxina, van a ser estimulantes de la síntesis de colesterol. Los glucocorticoides van a ser inhibidores y las estatinas, que son fármacos, como la atorvastatina, la rosuvastatina, van a ser inhibidores de la enzima de la hidroximetilglutaril-CoA reductasa. Entonces van a ser fármacos que se utilizan en las dislipidemias, en las hipercolesterolemias. Bien. Vamos a tener la regulación genética, es decir, regulación del gen codificante de la hidroximetilglutaril-CoA reductasa. Esto va a ser controlado sobre todo por las concentraciones de colesterol intracelular. Entonces vamos a tener este dominio, el dominio SREBP, las proteínas de unión al elemento regulador de esteroles, y el SCAP, la proteína activadora del corte del SRBP. Cuando estas dos proteínas están unidas, como vemos acá, y son parte del retículo endoplasmático, son inactivas, ¿no? El dominio amino terminal del SRBP es activador de la transcripción nuclear, de la enzima, ¿no? De la hidroximetilglutaril-CoA reductasa. Entonces vamos a tener que cuando nosotros tenemos gran cantidad de esterol, el esterol va a impedir la liberación del SRBP de la SCAP. Entonces no se va a activar la codificación de la hidroximetilglutaril-CoA reductasa. Esto es que si tenemos grandes cantidades de colesterol en la célula. Entonces altos niveles de colesterol mantienen inactivo el complejo y cuando hay bajos niveles lo van a activar. Entonces va a haber un corte por una primera proteasa y luego por una segunda proteasa liberando el SRBP del SCAP, y este va a migrar al complejo de Golgi, y el dominio SRBP, después de migrar al complejo de Golgi, migra al núcleo, y en el núcleo activa la transcripción de los genes de la enzima hidroximetilglutaril-CoA reductasa, sintetizando mayor enzima, por lo tanto teniendo mayor actividad de biosíntesis de colesterol, siendo la principal enzima de la vía metabólica. Bien. La regulación por modificación covalente era una regulación por insulina y glucagón, ¿no? ¿Qué hace la insulina? Y si recordamos, la insulina se libera en los estados de abundancia de energía, cuando hay glucosa disponible, cuando hay carbohidratos disponibles sobre todo. Lo que va a hacer es activar a la hidroximetilglutaril-CoA reductasa mediante una fosfatasa, ¿no? Desfosforilándola, ¿no? Entonces la forma desfosforilada de la enzima es la forma activa,
y en estados de abundancia de energía se va a activar y va a favorecer la síntesis de colesterol, mientras que la forma inactiva es fosforilada. ¿Y quién lo va a fosforilar? El glucagón, ¿no? El glucagón se libera en los estados de escasez, recordamos en los estados de ayuno, prolongado sobre todo. Ahí se va a activar una quinasa, ¿no? La quinasa lo que hace es, con gasto de ATP, fosforila la enzima, inactivándola. Entonces en estados de escasez no se utiliza el acetil-CoA para formar colesterol, sino se utilizará para generar energía. Entendemos que se tiene que desviar para lo que se necesite según el estado energético del organismo, en el momento que se libera insulina o se libera glucagón. Bien, entonces, ¿cuáles son los destinos del colesterol a nivel hepático? El colesterol a nivel hepático puede excretarse como colesterol biliar sin modificar, puede empaquetarse en la LDL para transportarse a otros tejidos que lo necesiten en forma de éster de colesterol, o se puede convertir a ácidos biliares, que son moléculas importantes en la digestión de las grasas. Entonces la síntesis de ésteres de colesterol se da mediante la acil-CoA colesterol aciltransferasa o ACAT, que lo que hace es, a partir de un acil graso CoA, un acil-CoA, que recordamos que es un ácido graso activado con coenzima A, va a esterificar el colesterol uniendo el ácido graso a la cabeza polar del colesterol y perdiéndose la CoA. Hoy tenemos el colesterol esterificado, que va a ser empaquetado en las lipoproteínas para el transporte del resto de los tejidos. Eliminación de colesterol, ¿no? El núcleo esteroideo, el ciclopentano perhidrofenantreno, no se puede metabolizar hasta CO2 y agua. Por lo tanto, el colesterol se tiene que eliminar, ya sea transformado en sales y ácidos biliares, o colesterol sin transformar por la bilis. No se degrada, o sea, no se puede digerir completamente. Entonces, los ácidos biliares son sintetizados por el hepatocito y son liberados en la ingestión de los alimentos ricos en grasa, sobre todo. Y entonces cierta parte de estos se van a perder y otra parte se va a volver a absorber, ¿no?, en lo que es la circulación enterohepática de los ácidos biliares. Bien. Entonces, a partir del colesterol, el hepatocito sintetiza primero los ácidos biliares primarios, que recordar que son el ácido cólico y el ácido queno desoxicólico. Después, por acción de las bacterias intestinales, se formarán lo que son los ácidos biliares secundarios. Del ácido cólico deriva el ácido desoxicólico, y del ácido queno desoxicólico deriva el ácido litocólico. Y después el ácido litocólico puede dar lugar a un ácido biliar terciario, que se llama el ácido uro-desoxicólico. Solamente los primarios entonces son sintetizados por el hepatocito. El más abundante de los ácidos biliares es el ácido cólico, en menor proporción el queno desoxicólico. Son excretados en la bilis conjugados. Se conjugan con glicina o con taurina. Cuando se conjuga con glicina, que es esta molécula de acá, se forma el ácido glicocólico, y con taurina el ácido taurocólico, ¿no? Esto le da mayor función a los ácidos biliares. Bien, entonces en este esquema vamos a revisar un poco de lo que es la circulación enterohepática de ácidos biliares y su formación. Entonces tenemos que, a partir del colesterol, mediante la 7-alfa-hidroxicolesterasa, con gasto de NADPH, se va a formar el 7-hidroxicolesterol. Después, mediante la 12-alfa-hidroxilasa, el hepatocito forma el ácido cólico y el ácido queno desoxicólico, que son las sales biliares primarias. Después, el ácido cólico, cuando es conjugado con glicina, nos forma el ácido glicocólico, y el ácido queno desoxicólico, cuando es conjugado con taurina, nos forma el ácido tauricólico, ¿no? Las sales conjugadas son más solubles y tienen mayor actividad de emulsificación de las grasas. Bien, esta flecha nos va a llevar a continuar el esquema en la siguiente diapositiva. Entonces, continuamos el esquema. Vamos a tener que estos sales biliares van a ser almacenadas en la vesícula biliar, ¿no? Y recordamos que cuando hay un estímulo de comida grasa en el estómago, se libera la colecistoquinina, ¿no? Y la colecistoquinina lo que hacía es abrir el esfínter de Oddi y contraer la vesícula biliar para la liberación de las sales biliares, para que puedan hacer la digestión respectiva de las grasas. Bien, entonces se liberan en el tubo digestivo. Aquí tenemos el tubo digestivo.
y mediante la 7-alfa hidroxilasa se formará el ácido desoxicólico o el ácido litocólico, también se libera glicocólico, tauricólico y queno desoxicólico, todo a nivel del yeyuno, y después en el ilion, ¿no? Que es la siguiente parte. Entonces estas sales biliares llevan a la emulsificación de las grasas, ¿no? La formación de las micelas, y 80% en el ilion, ¿no? En el ilion es donde se van a reabsorber, ¿no? 80% se reabsorben al hígado. Eso es lo que se llama la circulación enterohepática. Y 20% se pierden con las heces. Entonces así es una manera de botar el colesterol, ¿no? Porque como no se puede degradar, se tiene que eliminar de esta manera. Otra manera es eliminarlo como colesterol libre sin modificar en la misma bilis también. Bien, acá para ver lo que es la captación de colesterol a partir de la LDL, lo que es la endocitosis mediada por receptor. Entonces yo les decía que en la membrana plasmática de la célula vamos a tener los receptores del LDL, que es el receptor ApoB100E, que va a reconocer, recordemos, a la apolipoproteína B100, y estos receptores van a estar aumentados en la membrana, es decir, va a haber bastantes receptores si es que la célula tiene poco colesterol. En cambio, si la célula tiene bastante colesterol, va a haber pocos receptores y por lo tanto va a haber poca captación de la LDL, ¿no? La LDL, recordamos que es la lipoproteína que tiene más cantidad de colesterol que cualquier otra. Entonces, cuando se capta, se reconoce el receptor a la polipoproteína B100, es endocitado, ¿no? Y el endosoma después se fusiona con el lisosoma, que tiene enzimas para poder degradar a la lipoproteína. Entonces le degrada sus partículas de aminoácidos, ácidos grasos y ésteres de colesterol, ¿no? Todo puede ser utilizado en la célula. Los receptores de LDL se sintetizan a nivel del retículo endoplasmático complejo de Golgi, ¿no? Y su síntesis y su migración a la membrana plasmática está aumentada, hemos dicho, cuando hay baja cantidad de colesterol dentro de la célula. Destinos del colesterol en otras células, ¿no? Hemos visto lo que ocurre en el hígado. La síntesis de hormonas esteroideas, ¿no? A nivel de la corteza suprarrenal, recordar que tenemos a los mineralocorticoides, entre ellos la aldosterona es el más importante, que es toda una clase hablar de aldosterona, pero clase de fisiología, que en general llevan al control de la reabsorción de iones inorgánicos a nivel renal, ¿no? Lo que es reabsorción de sodio y agua y excreción de potasio y hidrogenión. Los glucocorticoides, que también es otra clase completa de fisiología, ayudan a regular la gluconeogénesis, la respuesta inflamatoria, tienen un montón de funciones más, sobre todo en el metabolismo y en lo que es la regulación del sistema inmunitario, ¿no? El más importante es el cortisol. Los gonadocorticoides, que también se forman en la corteza suprarrenal, son andrógenos, es decir, hormonas sexuales masculinas, pero de poca eficacia, es decir, no tienen la misma potencia que la testosterona, por ejemplo. Estos tres tipos de hormonas son de la corteza suprarrenal. En lo que es gonadas masculinas y femeninas, es decir, ovarios, testículos, la progesterona también es un regulador del ciclo sexual femenino. Hablar de progesterona y de estrógenos también es una clase completa de fisiología endocrina. En estrógenos tenemos estradiol, estriol y estrona, que son los tres tipos de estrógenos que hay. Llevan al desarrollo de las características sexuales secundarias en mujeres entre sus múltiples funciones, ¿no? También reguladores del ciclo uterino, del ciclo ovárico, de la regulación de los folículos también a nivel del ovario. Los andrógenos, la testosterona el más importante, desarrolla las características sexuales secundarias en hombres, también ayuda a la espermatogénesis y un montón de funciones que en realidad hablar de estas hormonas son clases de fisiología endocrina completas, ¿no? Lo que tenemos que ver acá en bioquímica es que son hormonas derivadas del colesterol, ¿no? Hablando de los destinos del colesterol en otras células, ¿no? Uno de los más importantes es la síntesis de hormonas esteroideas. Entonces, hablando un poco de lo que es la síntesis de hormonas esteroideas, tenemos que el colesterol se va a convertir en pregnenolona, ¿no? Y tenemos que recordar que la pregnenolona es el precursor de todas las hormonas esteroideas de todo el organismo, ¿ya? ¿De acuerdo? La pregnenolona. El cortisol, entonces hemos dicho, afecta el metabolismo de proteínas, glúcidos, suprime la respuesta inmunitaria, la inflamación, las respuestas alérgicas, entre sus múltiples funciones. Corticosterona, aldosterona regulan la reabsorción de sodio, cloro, bicarbonato, nivel del riñón.
Testosterona y estradiol son las hormonas sexuales masculinas y femeninas que influyen en las características sexuales secundarias y regulan el ciclo reproductor en lo que es la mujer, ¿no? Entre sus múltiples funciones que en realidad tienen cada una de estas hormonas. Entonces recordar que la pregnenolona es el precursor de todas las hormonas esteroideas, ¿no? Y la síntesis de pregnenolona a partir del colesterol se da mediante una oxidasa de función mixta, que también la podemos llamar colesterol desmolasa, ¿no? Colesterol desmolasa. Va a utilizar NADPH, ¿no? Y una flavoproteína del citocromo P450 que se llama la adronoxina reductasa. Va a introducir dos moléculas de oxígeno a nivel de carbono 20 y carbono 22, formándonos el 20,22 dihidroxicolesterol, ¿no? Una dihidroxilación. Después, la colesterol desmolasa va a utilizar NADPH también y una molécula de oxígeno. Va a hacer que esta cadena hidrocarbonada que está unida al anillo del 20,22 hidroxicolesterol se pierda. No se pierde toda la cadena. Solamente queda un grupo metilo acá, ¿no? Esa cadena es el isocaprodaldehído, entonces se va a perder toda esta cadena. Y el compuesto que queda es la pregnenolona, ¿no? Se ha perdido una molécula de agua también. La pregnenolona entonces recordamos que es el precursor de todas las hormonas esteroideas. Entonces miren, para la biosíntesis de hormonas córticos suprarrenales existen unas vías metabólicas complejas con un montón de intermediarios, ¿no? Por ejemplo, para esto las vías metabólicas se dan dentro de lo que es la mitocondria, entonces necesitamos al gen STAR, que es el regulador agudo de la esteroidogénesis para que el colesterol ingrese dentro de la mitocondria. Y dentro de la mitocondria ocurre la síntesis de pregnenolona, que es lo que hemos visto, y a nivel de la zona glomerular seguirá todas estas vías para al final sintetizar aldosterona, a nivel de la zona fasciculada todas estas vías para sintetizar cortisol, y a nivel de la zona reticular la dehidroepiandrosterona o la androstenodiona. Y al igual que con la biosíntesis de hormonas sexuales, se da unos primeros pasos se dan en la mitocondria, necesitamos la acción del STAR para la síntesis de pregnenolona. Después habrá ciertas vías metabólicas que nos llevarán a la síntesis de androstenodiona, de estrona, y existe lo que es la aromatización mediante la CYP19A1, que es la conversión de hormonas sexuales masculinas, es decir, testosterona o androstenodiona a estrona, y de testosterona a estradiol, ¿no? La aromatización es la conversión de las hormonas sexuales masculinas a hormonas sexuales femeninas. Entonces, todas estas hormonas que estamos viendo derivan del colesterol, ¿no? Y recordar el mecanismo de acción de las hormonas esteroideas es un mecanismo de unión a receptor intranuclear o intracitoplasmático incluso, ¿no? Y el complejo hormona receptor iba al núcleo, ¿no? Y en el núcleo lo que hace es estimular la transcripción del RNA mensajero y posteriormente la traducción de proteínas que llevarán a una respuesta biológica, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la acción de la progesterona. Todas las hormonas esteroideas actúan de esta manera, ¿no? Actúan mediante receptores intranucleares o intracitoplasmáticos que van a regular la transcripción genética de proteínas. Vamos viendo lo que es la HDL, ¿no? Si recordamos la lipoproteína de alta densidad, lo que hace es el transporte reverso del colesterol, ¿no? Era como un barrendero de las arterias. Recoge el colesterol de las arterias y lo lleva hacia el hígado, ¿no? Es un transporte al revés de la LDL que del hígado lo lleva a los tejidos. Entonces recogía el colesterol y mediante la LCAT, ¿no? Lecitincolesterol transferasa, lo que hacía es esterificarlo para poder guardarlo y llevarlo al resto de los tejidos, ¿no? Y recordar que la polipoproteína A1 es la necesaria para la activación de la LCAT. Entonces la lecitincolesterol transferasa lo que hace es a partir de la lecitina o fosfatidilcolina, que es un fosfolípido que tiene la membrana de la HDL, lo que hace es donar el ácido graso de su carbono 2 para poder esterificar el colesterol, ¿no? Y lo que queda es la lisolecitina. Eso es lo que es el LCAT. Entonces el colesterol se encuentra esterificado dentro de la HDL para poder ser transportado al al hígado sobre todo y para limpiar las arterias del colesterol. El HDL es la lipoproteína buena, si recordamos. Bien, esto sería todo por esta clase. Muchas gracias. Las siguientes clases que faltan es la clase de nutrición y también la clase de vitaminas liposolubles.